Vamos a comentar en el día de hoy una de las muchas preguntas que nos hacemos después de la aparición de ciertos testimonios en el caso Andic. Uno de ellos es qué va a hacer ahora mismo la juez. Así lo dice este medio de comunicación porque se ha complicado muchísimo todo el caso tras la aparición de ciertos testimonios. Ya el caso parecía bastante complejo, pero a día de hoy hemos visto numerosas contradicciones en el relato de personas, de testigos importantes en este caso, y las revelaciones aportadas, sobre todo por la ayudante de la terapeuta, la intérprete Amelia, ponen en marcha lo que es el engranaje judicial de algunas conclusiones que no se van a conocer hasta después de verano, pero que obviamente vemos como este caso, después de 2 años de que el fundador de Mango cayese al vacío en ese macizo de Montserrat, pues ahora tenemos incluso más dudas que se acumulan a este suceso. Hay que recordar que se había firmado por parte de Jonathan. Lo primero que hay que recordar es que la recreación de la caída a cargo de los Mossos de Escuadra juzgó improbable que esta fuese accidental. En algunos puntos decían que era prácticamente imposible que fuese un accidente. Pero obviamente hay una complejidad muy grande en torno a la caída en alguna de las reproducciones emitidas por parte de este equipo, y la defensa demostró con muchas pruebas visuales que el padre había sufrido caídas previas al accidente y que habían efectuado paseos conjuntos, y que creen que con esto cuestionarían absolutamente todo lo investigado por los Mossos, por el equipo de montaña, y a falta de evidencias concluyentes, pues entonces lo que publicaba la defensa iba a ser suficiente. Pero claro, con el tema de esta terapia de alta intensidad, el papel jugado por esta pseudopsiquiatra de la familia Julia Ludewald, y luego los discutidos métodos terapéuticos que esta señora tenía, los mails, los WhatsApp que están siendo analizados y el cómo se expresa el contexto clínico de una pseudoterapia psicoanalítica y muy fuerte. Vamos a hablar hoy de todo esto porque realmente hay un artículo que ha publicado un medio de Baleares que me ha llamado muchísimo la atención. Lo han publicado hace unos días atrás con la aparición de ciertos testimonios en la causa, y este artículo habla de Jacques Lacan, básicamente del 1900, un psiquiatra y psicoanalista francés conocido por muchos aportes teóricos en torno al tema de los psicoanálisis y la lectura de Sigmund Freud, combinada con algunos elementos de la filosofía, las matemáticas, etcétera, etcétera. Pero en este artículo también se habla de lo que dijo Jacques Lacan en torno a el nombre del padre y también lo de matar al padre. O sea, para Jacques era igual a lo de Sigmund Freud. Realmente podemos llegar a coger el mismo estilo que supuestamente incluso la defensa de Jonathan Andic mencionó, que la terapia que estaban haciendo era lo de matar al padre simbólicamente. Es que lo que decía aquí es que desde esta perspectiva matar al padre literalmente no resolvía nada. Si el acto pretendía eliminar la ley, fracasaba porque la ley simbólica no desaparecía con la muerte del padre realmente, que el crimen no liberaría al sujeto de su conflicto inconsciente. Lacan llegaba incluso a afirmar que el padre muerto podía adquirir más poder que el padre vivo. Una vez muerto, decía, el padre podía convertirse en una figura aún más dominante en la vida psíquica del sujeto. Entonces, ¿dijo Lacan que nunca atendería a un parricida? Bueno, esta frase que circula entre nosotros, pero lo que comentaba este artículo es que no creía que existiese una referencia publicada sobre esto, y si realmente lo hubiera pronunciado, probablemente no obedecería a una condena moral, sino a algo excepcional de un acto que afectaba al fundamento mismo de la ley simbólica. Llama muchísimo la atención el cómo Lacan retoma este tipo de ideas, hace énfasis y dice que el verdadero padre no es el individuo de carne y hueso, sino la función simbólica del mismo. Él introduce el límite y la ley, y el nombre del padre designaba precisamente esa función. Vemos como Freud hablaba aquí o situaba el crimen del padre primordial como un mito fundador, y después de matar al padre, los hijos instituían la ley, la prohibición del incesto y la culpa,
y luego nacía precisamente de todo ese crimen. O sea, Lacan aborda el parricidio de un modo muy distinto al moral o religioso, no lo considera simplemente el peor pecado, sino un acto que tiene un valor estructural en la constitución del sujeto. Bueno, obviamente este tipo de artículos llaman muchísimo la atención a día de hoy, también hablando del tema del parricidio en el judaísmo, porque en la tradición judía el parricidio constituye una de las transgresiones más graves. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre forma parte de los 10 mandamientos y aparte ocupa un lugar central en la ética bíblica. Lo que dice es: un hijo puede discrepar, separarse o incluso alejarse de sus padres cuando sea necesario, pero nunca legitima la violencia contra ellos. O sea, se podría aquí deducir una convergencia entre el psicoanálisis y la tradición judía en este punto, donde el judaísmo condenaba radicalmente el parricidio real y el psicoanálisis, por su parte, no enseña a matar al padre, sino a separarse de él simbólicamente, como nos habían dicho. Y aquí lo que se está es confundiendo la separación subjetiva con la eliminación real del padre. Y aquí es donde está un poco la negación, lo de que algunos psicoanalistas están hablando en los medios de comunicación y justamente ese punto que estamos mencionando hoy sobre Jacques Lacan de el padre muerto adquiere más poder que el padre vivo, y que en realidad a día de hoy, si supuestamente es como la jueza cree, el padre ahora mismo estaría siendo más dominante en la vida psíquica del hijo, o sea, en este caso de Jonathan Dick, después de la muerte en ese barranco. Pero vamos a irnos con los últimos artículos, porque lo último que se ha dicho es que la terapeuta de los Andic estuvo en Colbató 2 semanas antes de la caída mortal. ¿Qué sucede aquí? Esto es importante. Hombre, es bastante relevante. Básicamente parece extraño que tanto la terapeuta, la intérprete y el propio Jonathan Dick no pararan de ir a ese sitio. ¿Por qué no paraban de ir allí? Es realmente bastante llamativo como 3 personas que están siendo investigadas y que son testigos de un hecho puntual hayan ido a un sitio donde unos investigadores aseguran que la muerte del padre justo en esa zona estaba planificada. Que ellos 3 hayan ido en hasta 4 o 5 ocasiones a ver ese sitio, pues eso llama muchísimo la atención. Y otra cosa más que vamos a analizar es una entrevista que le han hecho, si no me equivoco, a una psiquiatra, donde dice que las pseudoterapias exageran muchísimo todos los beneficios y que minimizan los riesgos, y luego el fracaso se atribuye absolutamente siempre a los pacientes. Aquí es donde se apunta a esa pseudoterapia familiar extrema. Y lo que aseguran estos expertos en psicología es que esa pseudoterapia habría sido el desencadenante de la tragedia. Con esto me voy a una hipótesis que nos mencionaba una de las moderadoras en nuestros canales de Telegram, que podéis entrar, que nos decía esto, nos decía: para mí la pseudoterapeuta es más peligrosa presuntamente que Jonathan. En realidad la terapia extrema se la inventó ella y poco sabemos aún de eso. Tampoco tiene mucho sentido que Jonathan Dick asesinara a su padre por ese odio, por dejarle en ridículo. Ni siquiera tenemos claro que él lo hiciese. Pero bueno, otra cosa es que el hecho de que el padre se pusiera al filo de un barranco inducido por una terapia extrema y provocara una caída previsible. Hay cosas que todavía no se ven nada claras, y es porque hay factores o intervención de personas que quizás desconocemos. Bueno, esta es una opinión como muchísimas otras, y que vamos a comentar, vamos a ver qué decían en este programa, porque se señalan ciertas cosas que venimos comentando por aquí en este canal. A su hijo, a Jonathan Dick, como posible autor. La intérprete británica que colabora como traductora y asistente de la psicoterapeuta que trataba a la familia, una mujer llamada Yu Ho, ha declarado que había acompañado en una visita previa a Jonathan al lugar donde finalmente perdió la vida su padre, un barranco donde se le iba a realizar una terapia
de choque bastante extrema. Lo que ocurrió, según ha declarado esta mujer, es que al parecer la supuesta terapeuta, Julia Luderwald, de la que no consta título profesional, le pidió que buscase una ruta por la montaña, sabiendo que el fundador de Mango era aficionado al senderismo. La idea era que Isaac y Jonathan, padre e hijo, que estaban en conflictos constantes desde hacía décadas, se enfrentasen a una situación límite como parte de la terapia. Se trataba de ponerles a ambos literalmente al borde de un precipicio para que, según las intenciones de esta supuesta terapeuta, permitiera a Jonathan librarse del complejo de inferioridad que tenía con su padre. Lo que no se sabía hasta ahora era que Jonathan Andic había conocido este sendero por esta mujer y que lo omitió en todas sus declaraciones y sus comparecencias. Por lo cual conocía perfectamente el lugar y, según los Mossos, el primogénito del hombre más rico de Cataluña lo había visitado varias veces. Yo no sé, a vosotras, Isabel, Ana, este caso no deja de sorprendernos y ahora conocer este tipo de terapias tan extremas a mí me dejó un poco helado, a vosotras no lo sé. Bueno, yo creo que de la misma manera que siempre han existido curanderos de lo físico que se aprovechan de la desesperación ajena y te dicen, no sé, ponte una hojita de perejil debajo de la axila y esto en medio año se te ha curado el cáncer, ¿no? Y te cobran además una morterada por ello, pues ahora, debido pues a las enfermedades mentales, a los conflictos familiares y de pareja, pues han proliferado como setas una serie de lo mismo, de curanderos del alma, y esta mujer tiene toda la pinta de ser eso, y al final se aprovechan de la desesperación, en este caso, bueno, de la mala relación familiar que estaba envenenando a su vez a la propia compañía y las finanzas de la empresa, para ofrecerle sus remedios caseros, por así decirlo, sin ninguna base científica y con el resultado en este caso además de muerte, no porque la haya matado ella obviamente, sino porque fuera accidentalmente o a propósito, pero el caso es que el fundador de Mango está muerto. Uh-huh. Y Claro, y aquí se puede llegar a hablar de inducción, ¿no? Como mencionábamos, y como parece que puede resultar, ya que en este caso esta señora, esta pseudoterapeuta, a día de hoy lo que se está comentando es que ya tiene abogados. Eso es porque teme algo, teme que algo va a pasar en su contra, no sé si en los próximos meses, y lo que decíamos antes, ¿qué va a hacer ahora la juez? ¿Realmente va a imputar a esta persona? Parece que la imputación no está cayendo de momento, pero suponemos que también es porque de testigo no puede mentir, y entonces entra en contacto ahí un choque donde se ven esas estrategias procesales. A ver, yo soy partidaria siempre de hablar poco de lo que sé y nada de lo que no sé. En este caso no conozco el sumario a fondo, pero es verdad que los medios de comunicación vienen contando la noria, porque esto es una noria. De repente parece culpable, de repente es una víctima. Hablo del hijo, ¿no? Entonces yo no me atrevo a juzgar, líbreme, vamos. Lo que sí que me da la sensación es que hay muchos intereses en juego, porque cuando hay tanto dinero hay muchísimos intereses. Entonces es verdad que hay quienes están interesados en que parezca culpable el hijo, y el hijo intenta a toda costa demostrar su inocencia. Esto tendrá que dirimirlo el tribunal, ¿no? Pero hay cosas muy extrañas, ¿no?, en la muerte de este hombre, que a lo mejor ha sido accidental, y por tener tanto dinero y por las circunstancias que le rodean siempre nos va a parecer extraño. Pero aún así, es que a mí esto que acabas de contar y que hemos conocido ahora me parece, francamente, no es lo normal. O sea, yo no es que no había oído en mi vida este tipo de curanderos. Sí que te venden, como dice Ana, pues yo qué sé, una hoja de árbol para debajo de la axila, y hay gente pato y va y se lo cree, ¿no? Sí, pero pues en este caso, que es tan serio, verdaderamente, que hubiera estado en el mismo sitio con una terapia así, que no lo dijera, me sorprende muchísimo, porque todo es sorprendente, ¿no? Que parece que lo deberías contarlo primero, pues es que es un camino que ya habíamos ido y que lo conocíamos, no sé. Muchas cosas que no se cuentan, otras que se dejan un poco a los investigadores, a ver si vosotros podéis llegar a saber esto o no podéis, o ahora investigar por aquí.
Es muy llamativo eso, la verdad. Y el cómo, por otro lado, claro, o sea, el hecho de que Jonathan Dick afirme que le explicó a la intérprete, por ejemplo, que esa ruta era para explorar con el objeto de hacer senderismo, no con su padre, sino con su sobrina. Luego que quería hacer él, que se le habían dicho unos amigos. Luego decir o no haber mencionado que él fue acompañado de una intérprete, de su terapeuta, y que el objetivo era matar al padre, no literalmente, pero matar al padre, eso es lo que literalmente estaban haciendo. Y lo que está claro es que va a ser bastante sencillo comprobar que es verdad o que es mentira aquí, si va a entrar en colisión con alguna de las declaraciones de Jonathan o no, y ver si simplemente esta persona se está confundiendo de ruta, se está confundiendo de paciente, y es un testigo que finalmente no es real. A mí ya, sinceramente, ya creo que lo que van a decir es esto, que se confundió esta persona y que todo esto no es real. Pero bueno, estamos viendo que terapia extrema es justo lo que estaban haciendo, y ponerse al borde de un precipicio. Es que blanco y en botella, Entonces, habrá que ver la versión de este hombre que ahora parece sospechoso y que a lo mejor no lo es. Quizá tenga lagunas mentales de ansiedad. Es que no tenemos ni idea y no podemos juzgarlo. Bueno, vamos a conocer un poco más sobre estas terapias de impacto extremo, si son adecuadas con la psicología o con no, pero lo vamos a descubrir con la psicóloga Rosa Ramos Toillo, vicesecretaria del Consejo General de Psicología. Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que te pregunto es si tú crees que las terapias de choque de este tipo, como las que hemos conocido, tan extremas, son aconsejables o no. Bueno, yo lo primero que quiero aclarar es que ya el término es erróneo, porque terapia de choque es un término que se utiliza actualmente dentro de la medicina para lo que son las terapias convulsivas, ¿vale? Entonces sí que es cierto que dentro de las pseudoterapias esa terminología existe la terapia de choque, la shock therapy o la terapia de impacto, que es un poco como las denominan este tipo de personas, ¿no? Estas pseudoterapias, que no tienen nada que ver con las terapias basadas en la evidencia, que luego explicaré un poco, tienen que ver con una experiencia emocional extrema o una ruptura brusca con una conducta o creencia o un estado psicológico. Y esto es lo que se suele utilizar con este tipo de intervenciones. Algunas prácticas de crecimiento personal o coaching prometen una transformación inmediata mediante una experiencia extrema. Es decir, hay que tener claro que las pseudoterapias exageran los beneficios, se minimizan los riesgos y el fracaso se atribuye siempre al paciente. O sea, cosa que es completamente opuesta a lo que es un trabajo serio, riguroso, desarrollado por profesionales regulados que pueden, demostrar que tienen una titulación y una competencia adecuada para aquello que dicen que ofrecen como ayuda psicoterapéutica. Por lo tanto, yo creo que el primer mensaje que hay que mandar a la gente en general es que se pongan en manos de profesionales colegiados, que demuestren que tienen la capacitación que dicen tener, que es un requisito que desde los colegios profesionales se exige para la colegiación, y que este tipo de intervenciones no están sujetas a la evidencia científica. Bueno, en este caso, por lo que está comentando esta especialista, más allá de esto, cuesta muchísimo creer que cualquier profesional de la índole que sea, en este caso psiquiatra, con un mínimo de sentido común, pueda llegar a sugerir a una persona que se sitúe cerca de un precipicio como parte de una pseudoterapia. Obviamente eso no es ninguna clínica. De hecho, el psicoanálisis no consiste en empujar a ningún paciente ni a ponerlos en una prueba extrema en contra de su vida para que puedan llegar a interpretar lo que supuestamente pueda pasar, ¿no? Realmente el instrumento es la palabra. No es ni siquiera la sugestión, no es la manipulación, y realmente si todas las informaciones que hay son ciertas, la persona que formularía este tipo de indicaciones que estamos comentando aquí, de poneros al filo, ¿no?, del vacío, no solo traicionaría
la ética profesional, que ni siquiera sabemos si la tiene, sino que asumiría una responsabilidad gravísima y que a día de hoy, saldándose con la muerte de una persona, seguramente lo tuviese que pagar. Porque obviamente nos preguntamos una cosa: ¿quién induce a otro a exponerse a un peligro extremo? Si realmente alguien lo hace, es que va a tener que responder ante la justicia por las consecuencias de sus actos. ¿Quién tiene aquí consecuencias? ¿Quién ha sido el causante de la muerte de Isaac Andic? ¿Puede llegar a tener una responsabilidad real la pseudoterapeuta? ¿Puede llegar a tenerlo también Jonathan Andic, que era el único testigo que fue allí? ¿Y puede llegar a tenerlo también otras personas que quizás desconocemos, cercanas a esta pseudoterapia? Es decir, existen terapias de tipo familiar, como la terapia familiar sistémica, la terapia de familia y de pareja, o incluso la terapia cognitivo-conductual, que trabaja mucho patrones de interacción familiares y de resolución de conflictos que están basadas en la evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay un montón de publicaciones que están sujetas a un rigor científico que demuestran que esas intervenciones aplicadas a múltiples personas producen efectos beneficiosos. Y ese tipo de intervenciones nunca son así, nunca. Es decir, siempre hay que hacer una evaluación clínica previa, hay que hacer un trabajo de saber si las dos personas o el grupo familiar tienen capacidad de regulación emocional, si son capaces de responsabilizarse del daño causado al otro, si son capaces de poner bien los límites, si tolera la no opinión o no propuesta compartida de la otra parte. Y sobre todo hay que valorar la seguridad psicológica de las personas. Por lo tanto, una experiencia de una expresión intensa emocional o una experiencia intensa emocional muy pocas veces es reparadora si no tiene un trabajo previo que un profesional va calibrando, va aplicando progresivamente y que pueda evitar los efectos iatrogénicos que en general producen las pseudoterapias. Yo creo que la clave está ahí también, en que sea un profesional. No, esta mujer al final se ha acreditado que no tenía ningún tipo de titulación y que en el fondo pues era un plus. Ana. Claro. Sí, doña Rosa, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estos yo los he llamado curanderos del alma, pero ¿es un fenómeno de fuera o ya tienen ustedes localizados en España gente que opera o que directamente embauca? Sí. Bueno, sí, eso lo ha habido siempre, pero en este caso estamos hablando incluso de que el caso Andic, uno de los mayores escándalos es este. O sea, aparte de la acusación en contra del hijo, quizás el mayor escándalo del caso es la facilidad con la que determinadas personas que están enmascaradas de autoridad consiguen imponer voluntad a individuos que son socialmente poderosos, ¿no? Lo hemos visto como esta persona estaba sugestionando a gente de la Casa Real, cantantes, empresarios en Barcelona muy relevantes, como por ejemplo los Andic, evidentemente. Y una vez más aquí se demuestra que el prestigio, el dinero, la posición social, etcétera, no te hacen inmune, ¿no? Frente a la credulidad cuando alguien promete saber algo o te promete una cosa que tú deseas muchísimo y que es algo que te falta, ¿no? En este caso, prometer algo sobre la vida del otro, ¿no? En esta ocasión, pues los problemas que tenían Isaac y Jonathan Andic, que bueno, Jonathan dice que no había absolutamente ningún problema, que todo estaba genial, pero estaban haciendo una terapia de confrontación y aparte extrema, y ellos pues estaban en un mundo del cual evidentemente ahora no se quiere ni hablar de esto por parte de la familia. Dicen, no, sí, era nuestra terapeuta, era la terapeuta de nuestra familia y iba todo perfecto con ella, ningún problema. Bueno, eso habrá que verlo, ¿no? O tima con estas prácticas. Sí. Nosotros, en concreto, en el Consejo General de la Psicología, tenemos
lo que denominamos un observatorio contra el intrusismo profesional, ¿no? Que entendemos por intrusismo pues lo que define el artículo 403 del Código Penal, personas que sin tener una titulación adecuada se ofrecen servicios a la población que no tienen, pues no están sujetos a la evidencia científica. Lo que ocurre es que la población muchas veces tiene una dificultad discriminativa clara porque ellos son personas muy hábiles, utilizan términos que tienen que ver pues con cómo nos sentimos muchas veces las personas, ¿no? Incluso se atreven a utilizar términos que son específicos de profesionales sanitarios, como somos nosotros, los psiquiatras, y personas que no, bueno, pues que tienen un rigor, ¿no? Entonces, el problema que tenemos actualmente... No, obviamente juegan con eso, juegan con... nosotros sabemos sobre esto, hemos estudiado sobre esto, pero inducimos luego a ciertas... como a algunos juegos que son macabros en su mayoría, pero luego podemos hablar también de fraude, ¿no? Lo que aquí se está exponiendo es también un supuesto fraude y hablamos de... Bueno, mi pregunta es si hay fraude y supuesta estafa también aquí. En España es que estamos necesitando que se haga una regulación de la ley de publicidad sanitaria, porque sobre todo en medios online hay una oferta masiva de personas que no podemos controlar porque no presentan ni número de colegiación, ni la titulación, ni tenemos un número de publicidad, ni tienen un número de publicidad sanitaria. Y ahí estamos trabajando mucho desde nuestra organización colegial con las administraciones para que esta ley de publicidad sanitaria, que está obsoleta, que es del año 99, se pueda corregir, se pueda actualizar y pueda incluir toda esta oferta fraudulenta que aparece en las redes y que nosotros, por más trabajo que hacemos de campañas a la población y de pedagogía, ¿no? Incluso el Ministerio ha hecho todo un trabajo que todavía está pendiente de finalizar sobre las pseudoterapias y hacer una buena clasificación de qué es una pseudoterapia. Pues todo ese tipo de trabajo administrativo hay que hacerlo, hay que terminarlo, porque es la única forma de proteger al usuario. Está claro, Rosa Ramos, tú y yo. Bueno, hemos escuchado por aquí a estos especialistas, pero lo que está claro es que si son ciertas absolutamente todas las informaciones y todas las declaraciones de esa intérprete que sale después de un tiempo después, si esos hechos se confirman, no estaríamos hablando solo de una postura que no es profesional, sino que sería un acto irresponsable de un supuesto saber psiquiatra o psicológico, y ahí inducir a algunas personas a un riesgo mortal, como aquí lo hizo con Isaac y Jonathan Andy. ¿Qué pasaría si hubiésemos tenido 2 muertes? Ahora mismo la única persona investigada pues sería la señora pseudoterapeuta y sus ayudantes. En este caso no se está hablando nada, pero una de las personas que también impartía esa pseudoterapia a los Andic también era Rita. Rita, así como le llaman en los medios, es otra de las testigos principales de este caso. Hablamos de la hermana de la famosa pseudoterapeuta. Entonces, ¿qué pasa con ella también? ¿Qué declaró esa mujer? Simplemente declaró que daba esas terapias. Ella está colegiada, no lo está. Es que realmente de Julia se dice que se sabe bastante a día de hoy y que se ha conocido también a raíz de las declaraciones tanto de ella como de Jonathan como de esta intérprete, y hay algo de información. Pero sobre la hermana al parecer también era el relevo de Julia cuando ella no podía acudir a la terapia con estos 2 señores, con Isaac y Jonathan Dick. Entonces, ¿qué pasa con esa mujer? Porque es otra de las testigos principales de este caso y queremos también saber por ese lado. Pero hoy hemos visto también un poco con esas informaciones y esos datos de Jacques Lacan, ese psiquiatra y psicoanalista del 1900,
sobre esa idea, ese transformar el mito del crimen original que planteó Sigmund Freud con el tema del crimen del padre, y el cómo cortar ese deseo, esa función que servía como para separar al hijo de la madre, poniendo ahí un límite. Creo que es muy interesante, y esos artículos que han salido en el día, bueno, hace un par de días atrás, me parecían muy relevantes como para comentar por aquí en nuestros directos. La mujer del fundador de Mango, Isaac Andic, declara ante el juez que investiga la muerte del empresario. Lo hace como testigo clave. Ella fue la primera persona a la que llamó Jonathan Andic antes incluso del 112. Es la que ha recibido de la herencia del empresario 27 millones de euros. Cantidad que consiguió tras un pacto con los hijos de Andic. En el testamento, el fundador de Mango dejó a su pareja 5 millones, pero ella los consideró insuficientes. No colmaba sus expectativas económicas y consideró que debía percibir 70 millones de euros. Hoy también declaraban ante el juez los excursionistas que se encontraron con la escena. Jonathan Andic estaba bloqueado y en shock tras la caída del padre. Y la terapeuta que mediaba entre el empresario y su hijo para intentar reconciliarlos. Su papel ahora está bajo el foco por su posible influencia en el entorno familiar. La investigación apunta a que podría haber presionado para acelerar decisiones económicas entre padre e hijo. La psicoanalista amenazó a Isaac Andic con dejar la terapia si no avanzaba dinero a Jonathan. Una cifra que rondaba los 40 millones de euros. Aunque la herencia ya está repartida, el juicio por la muerte de Isaac Andic continúa. Tomarme un café. Bueno, es que es tiempo... No es lo que hizo Jonathan Andic, ¿no? No, exacto, por ahí va la cosa. Porque estos 274 segundos, o lo que es lo mismo, 4 minutos y 34 segundos, parece ser que para los Mossos son clave en la investigación de la muerte del padre de Jonathan Andic, de Isaac Andic, el fundador de Mango. Bueno, recordemos, para quien no lo sepa, que fallece el padre el pasado 14 de diciembre de 2024, cuando estaban haciendo montañismo en Montserrat, se precipita al vacío en 100 metros y fallece. Bueno, estos 4 minutos 34 segundos son lo que siguen inmediatamente después a la caída del empresario catalán. Para los Mossos es más que llamativo que tarda ese tiempo en realizar la primera llamada Jonathan Andic, el hijo de Isaac y el único acompañante del empresario en ese momento. Es cierto que gran parte de las contradicciones en sus distintas declaraciones de Jonathan Andic se centran en esto, en qué ocurre en ese tiempo de 4 minutos 34 segundos, que bueno, ya sabemos que la percepción del tiempo es muy particular y muy subjetiva en momentos de tensión, pero precisamente en momentos de tensión lo que vienen a decir todo el mundo y sobre todo los Mossos de Escuadra, que es un poco la teoría que tienen, es que 4 minutos y medio, más de 4 minutos y medio en un momento de tensión pueden parecer casi horas, ¿no? Exagerando un poquito. Y también les llama la atención que la primera llamada, después de esos 4 minutos 34 segundos, que bueno, lo que viene a decir la gente de su defensa es que estaba en ese momento bajo un shock importante. Lo que llama la atención también para los Mossos es que la primera llamada no es al 112, es a Estefanía Nut, la viuda, podemos llamarla así, viuda de Isaac Andic, que es la pareja de su padre, una exjugadora de golf con la que llevaba varios años de relación sentimental y con la que, según varias fuentes, no tenían precisamente buena relación los hijos del empresario. Estos 4 minutos para los Mossos son importantes, pero conforme han ido pasando los días estamos asistiendo a una cosa bastante curiosa. Quiero decir, es un caso muy mediático, con muchísimas ramificaciones económicas y sociales, y bueno, ya que ya hemos contado en la semana pasada, creo que fue el perfil del abogado que ha escogido Jonathan Andic, que es Cristóbal Martel, uno de los abogados, si no el más ahora mismo importante en Cataluña, y no se le escapa a nadie que este caso, al ser tan mediático, la defensa y la acusación no solo se están llevando a cabo donde deben llevarse a cabo, que es en los tribunales de justicia, sino también en los medios de comunicación se están dirimiendo también ciertas cuestiones. ¿Por qué es importante esto? Yo tengo la sensación de que están creando ambas partes un relato, estableciendo los pilares maestros de un determinado relato, por si, llegado el caso, esto cuando llega a sala cae en un jurado popular. Construir un relato claro por una parte y por la otra para ellos es importante. Recordemos aquí ya que la defensa está buscando los puntos oscuros
¿Cuál ha sido la respuesta de la investigación? Cada vez conocemos más datos de esta investigación. Es decir, que tú me niegas no sé qué. Yo, casualmente, se filtran los medios determinados aspectos de la investigación, con lo cual estamos asistiendo a lo que estamos asistiendo. Creo que queda bastante claro. Estos 4 minutos son clave, pero también, insisto, conforme han ido pasando los días nos han dado más información. Una de las informaciones es que el móvil de Jonathan Andic es importantísimo. Recordemos que según las periciales que aportan a la investigación, su teléfono se sitúa los días 7, 10 y 14 de diciembre en el mismo lugar de los hechos. ¿Esto qué quiere decir? Que solo 3 días antes estuvo en el mismo sitio Jonathan Andic, supuestamente él solo, en este lugar. Al mismo tiempo, recordemos que el teléfono móvil ha sido muy complicado, todo lo que tiene que ver con la investigación del contenido de este teléfono móvil, porque él alegó que había sufrido un robo en Ecuador, en Quito, en la capital ecuatoriana, donde solo estuvo 48 horas, robo del que no hay denuncia, y que los Mossos vienen a hablar, hablan abiertamente de simulación de robo, para ocultar supuestamente las pruebas que albergaría este teléfono. Hemos sabido más, no solo la posición del teléfono, porque insisto, conforme unos dicen, otros filtran. Y hemos sabido, por ejemplo, que la jueza no descarta la participación de terceras personas. ¿Qué tercera persona? Pues en concreto nos hablan de una psicóloga catalana que habría animado al señor Andic a salir con su hijo y a acercar posturas entre ambos y practicar senderismo, que parece ser que es algo que les gustaba mucho. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de WhatsApps entre esta psicóloga, esta profesional y Jonathan Andic, lo cual ya hace que la jueza pues se le hayan puesto un poco las orejitas así, y ha dicho, me huele. Claro, la pregunta que uno llevaría a pensar es, en el caso de ser real, ¿qué pinta una ajena a la familia en todo este jaleo? Bueno, pues supongo que conforme tengo la intuición, que no información, solo intuición, igual en los próximos días descubrimos algo más sobre la figura de esta psicóloga y igual, igual hay alguna sorpresita de estas que nos da para hablar bastantes días, pero hasta ahí me quedo de momento. Otro elemento, aportan declaraciones de trabajadores de la familia Andic. Y los trabajadores dicen que llevaban años sin salir a caminar juntos, padre e hijo. ¿Sí? Con lo cual, de repente, según estas declaraciones, pues le entró un deseo importante o repentino, vamos a llamarlo así, a Jonathan Andic de volver a hacer senderismo con su padre. Todo esto unido a el presunto papel de esta profesional de la salud mental, pues es como, si nos fijamos, lo que está haciendo la investigación es construir un relato muy claro, apoyándose en cosas que son fáciles de mostrar y otras que son más complicadas, porque claro, es verdad que la prensa económica, la prensa del corazón en su día habló abiertamente de la mala relación de padre e hijo, pero si esa relación o no volvió a un cauce y se volvió a revertir, eso solo lo pueden saber ellos, con lo cual ahí es verdad que entra un poco en el terreno más especulativo, por decirlo de alguna manera. Veremos, porque hay que recordar que también la defensa ha aportado ese famoso vídeo que ya hemos visto varias veces de cómo el señor Andic tenía un mareo y creo que recuerda que era una de las sedes de un banco, si mal no recuerdo. Este vídeo lo aporta la defensa para decir, no, es que él se caía muy a menudo. Bueno, sin embargo, hay informes forenses que han aportado que dicen que no tenía ningún signo de la enfermedad que le achacan en el escrito de defensa. Bueno, aquí es verdad que es la confrontación de dos informes que, llegado el caso de que este asunto llegue a sala, que todavía queda mucho, pues veremos qué informe pericial le dan más carga de prueba o de veracidad ante el tribunal. Eso ya es un tema técnico. Pero así está un poco el estado de la cuestión del caso Andic. Ya. ¿Cómo te quedas con todo esto? Así de conjunto y lanzado de golpe. Pues te voy a decir, la verdad que me sorprende todo bastante, ya desde un principio, porque por ejemplo lo que contabas de la recreación 3D, lo contamos aquí, de lo que sucedió ya me sorprendió, pero ahora todo esto, pues la sensación que me da es que va a hacer falta mucho tiempo, va a ir muy lento y que va a ser muy complicado de demostrarlo todo. Claro, entonces, porque todo esto, como bien dices, y hay que recalcarlo, esto es la teoría en la que se basa la instrucción de la jueza,
que luego son indicios, aquí lo contamos, eran 7 indicios, de momento son indicios, no tienen más carga probatoria. Claro, y tenemos un hecho, un suceso, sí, la persona que está intentando defenderse y la jueza que lo está investigando. O sea que por ahí todo normal. Pero lo que voy es la estrategia del abogado, que me parece bastante buena, porque vos eres el mejor abogado, para intentar sacar a su cliente de ir a la cárcel, por así llamarlo, ¿no? Entonces, la verdad que ya me sorprendía desde estos días atrás y esto pues lo sigo viendo como un avance bastante bueno, pero que seguimos en las mismas, vamos. Sí, pero bueno, conforme yo os lo digo, conforme pasen los días vamos a ir sabiendo más Yo creo que detalles. esto se va a resolver antes que lo de Daniel Sancho, eso sí. Bueno, es que lo de Daniel Sancho ya está en otro punto completamente distinto. Simplemente falta un recurso y saber en qué acaba y que empiecen a mover ficha la justicia española con respecto a él. Acaba, así que... Bueno, sí, esto a nivel mediático es, pues en fin, ya sabes, y esto encima tiene el morbo añadido de la alta sociedad catalana, de los personajes que se movían en ese entorno y como digo, los próximos días puede que nos llevemos alguna sorpresa con respecto al papel que pudo o no haber jugado presuntamente esta profesional de la salud mental. Veremos.